El tema que estaré presentando en esta mañana lleva como título Una respuesta de amor. Una respuesta de amor. Así que gracias a Dios por cantar ese himno precioso acerca del amor de nuestro Dios. ¿Qué nos motiva a nosotros como cristianos a amar? ¿Qué nos motiva a nosotros a poder hacer el bien? ¿Qué nos motiva a nosotros buscar a Dios? Cuando nosotros estamos hablando de amor, la expresión más excelsa, más poderosa que nosotros podemos mirar de amor es el amor de Dios. Porque así no podemos explicarnos cómo es que Él nos ama tanto, porque no merecíamos tanto amor. Cuando usted ve, por ejemplo, a un padre disciplinando a su hijo, quizás en su mente puede decir: estoy disciplinándote porque te amo. Pero también hay otros que no lo disciplinan por amor, sino que dicen: te disciplino porque te mereces por lo que hiciste, pueden decirlo. Pero Dios siempre ha expresado su amor, y de una forma increíble. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, podemos ver a un Dios expresando su amor al dejarle saber a nuestros primeros padres que a pesar de lo que habían hecho, a pesar de que se habían tomado la decisión de separarse de Dios, porque el pecado, ¿qué hace el pecado? Separa al hombre de Dios. Dios le deja saber que Él tenía una respuesta para esa situación. Un plan que así nos menciona el apóstol Pedro, que fue separado desde antes de la fundación del mundo. La motivación de nuestras acciones como cristianos son las siguientes. Número uno, la motivación es el amor. Nosotros somos culpables, nosotros tenemos quizás todas las de perder por ser pecadores. Sin embargo, en esa culpa y en ese sentimiento de que soy responsable por mis actos y no merezco el perdón de Dios, Dios expresa su amor y nos motiva con su amor. Porque así dice Juan 3:16, lo conocemos todos, lo hemos repetido en varias ocasiones. ¿Qué es lo primero que dice allí el versículo? Porque de tal manera, ¿qué hace Dios? Amó. ¿A quiénes? Al mundo. No amó a un grupo específico. Amó al mundo. Al mundo. Y en ese amor que Dios presenta allí, que Él desea que nosotros podamos de alguna forma entender, expresa que el amor de Dios se revela a través del sacrificio de su Hijo, Cristo Jesús. Y eso es algo que tú y yo necesitamos meditar diariamente. No es cuestión de vivir la vida por vivirla. No es cuestión de decir yo amo a Dios, pero realmente en nuestras vidas no se expresa ese amor. Y vamos a darnos cuenta por qué digo esto. Diariamente tú y yo tenemos la responsabilidad de responder al amor que Dios ha demostrado por nosotros. Por ejemplo, un hijo responde a su padre o a su madre porque está agradecido por lo que hacen o están haciendo por él. Ellos demuestran su amor por lo que hacen, por los sacrificios que pudiésemos decir que se hacen, y el hijo responde en gratitud a ese sacrificio. Aunque llega un tiempo, Grisel, que puede ser que entre una edad y otra ellos se olviden de eso. Pero el padre deja de amarlo. No, al contrario, sigue dando de alguna forma u otra ejemplos o motivos para demostrar su amor. Y no es hasta que Gilla, el muchacho, llega, por ejemplo, o la muchacha, a un poco más de los 20, que puede decir: wow, de verdad que mami y papi me amaban. Todos hemos pasado por eso. Si usted es joven aquí, es adolescente, no se sienta fuera de lugar, porque todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. Pero la motivación mayor que tenemos nosotros es el amor. Así decía el versículo que leyó el hermano, ¿verdad? En Primera de Juan 4:10. ¿Pueden ayudarme a leer ese versículo? Ese es el libro que está después de Pedro. ¿En qué consiste el amor?
no en que nosotros hayamos amado a Dios, si Él que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hace? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Wow. Y algunos pueden preguntarse si Dios nos ama. Pero claro está el versículo, es decir, que sí Dios nos ama y lo demuestra a través de su Hijo Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado entonces de ese amor? ¿Cuál debe ser el resultado, hermanos queridos? Que nosotros nos hagamos siervos amantes de Dios. Que demostremos y seamos recíprocos en ese amor hacia Dios. Y no solamente hacia Dios, sino también a quienes nos rodean. Cada acto, cada ejercicio que yo haga de voluntad hacia otra persona debe ser reflejado con el amor. Porque en la realidad, como pecadores que somos, o en la vieja vida que vivíamos, nuestro pensamiento no era ser un siervo amante. Era un pensamiento egoísta, buscar lo que a mí me conviene, buscar lo que a mí me beneficia y no pensar en los demás. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día el ser humano está mirando más hacia él que hacia los demás. Pero cuando miramos y observamos el amor de Dios, eso puede cambiar nuestra manera de pensar. Y no solamente nosotros seremos unos siervos amantes, sino que otro resultado es de ser esclavos o siervos de Cristo. Porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora al conocer a Cristo Jesús y el amor que Él ha demostrado a favor nuestro, al conocerle y amarle nos convertimos en siervos de Jesucristo. Amén. Y esto lo vamos a analizar en el sentido de qué es lo que implica ser siervos de Jesucristo. Porque Él también nos dio una orden con respecto a ser siervos de Jesucristo. Cuando nosotros leemos Romanos 5:8, por favor, vaya conmigo a Romanos 5:8. Nosotros podemos ver otro versículo que nos habla de cómo es que Dios demuestra su amor hacia cada uno de nosotros. Romanos 5:8. Voy a leer por aquí para aquellos que están mirándonos a través de las redes sociales puedan también escuchar el versículo. Pero dice así: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice ahora otra vez? Cristo murió por nosotros. Miren, ayer estaba viendo la noticia y esta semana estaban hablando de un joven que planificó entrar a una escuela y matar a varios compañeros. Y la gente estaba disgustada porque ellos esperaban que él recibiera la sentencia de muerte, según decía la noticia. Pero lo que le dieron fue cadena perpetua. O sea, él no va a ver la luz del sol, o sea, no va a poder disfrutar de la vida como posiblemente antes la disfrutaba por el resto de sus días. Y allí las personas, cuando estaban buscando sus opiniones, le deseaban lo peor. Le deseaban lo peor, porque él había hecho algo atroz, algo terrible. Como pasó también en la escuela de Uvalde, allá en Texas, donde murieron maestros y estudiantes también. Y las personas no podían entender cómo era que a este joven nadie entró para detenerlo, sino que permitieron que pasara más de una hora y este joven estuviera todavía quitándole la vida a los niños. Y todavía sigue lo que está pasando. Suena difícil lo que voy a decirle, pero Cristo murió por esos jóvenes también. Y así es que Dios demuestra su amor.
esos dos jóvenes tienen la oportunidad de recibir la salvación. Y eso no lo podemos comprender como seres humanos, porque estamos diciendo, ¿cómo es que alguien que hizo tal cosa puede recibir el perdón de Dios? Porque así es el amor de Dios. Nosotros, vistos ante el universo, somos vistos como la oveja negra. Porque hicimos lo que ninguno de ellos pensó hacer. ¿Qué hicimos? Nos alejamos de Dios. Porque nuestros primeros padres tomaron la decisión de alejarse de Dios al comer de la fruta. Y para ellos eso se pensaba como algo terrible. Pero más terrible era que el Hijo de Dios viniera a morir por estas personas que no merecían, pareciera, la salvación. Pero recuerde que el amor de Dios también motiva a esos seres no caídos. Y ellos han podido ver que Dios ha sido más de lo que nosotros como seres humanos pecadores podemos imaginar, porque demuestra su amor en mirarnos como la oveja perdida y salir a rescatarnos para darnos la salvación. Y eso es algo que tú y yo necesitamos mirar diariamente y seriamente en nuestras vidas. Tú eres de gran valor para Dios. Por eso es que demuestra su amor por ti. No lo demostró para que tú pudieses pensar, mira qué Dios tremendo tenemos. No, lo hizo porque te ama. Y estuvo dispuesto hasta morir por ti. Te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer por Dios? A veces no queremos perder nuestra libertad por Dios. Porque decimos, no, pero si yo me rindo al Señor, entonces voy a perder algunas cosas que me gustan hacer. Entonces el amor hacia Dios no te está motivando. Cuando el amor de Dios te motiva, se mueve cielo y tierra. Por eso es que vemos personas que de un estilo de vida cambiaron a otro, porque entendieron que valía la pena hacer ese cambio por el amor de Dios. Porque es el amor de Dios que los motiva a tomar esa decisión, que para muchos pareciera hasta dramática. ¿Cómo es posible si tú no salías de las cunetas y ahora estás caminando a la iglesia con la Biblia bajo tu brazo? ¿Cómo es posible que todos los días te veía en la luz, casi durmiéndote, y ahora yo te veo corriendo, caminando, predicando el Evangelio? ¿Cómo es posible de ser una persona maltratante ahora una persona amante? Porque eso lo hace Dios. El amor de Dios motiva eso. Miren qué otro versículo nosotros podemos mirar en cuestión del amor de Dios y la preocupación de Dios por nosotros. Por favor, acompáñenme a Sofonías 3:17. Ese es un libro que usualmente no leemos, pero es uno de los profetas menores. Es aquellos libros que están después de Daniel y por ahí siguen. Sofonías 3:17. ¿Quién lo puede leer? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él zampará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se reconciliará sobre ti con canto. Amén. Miren qué precioso ese versículo. Márquelo ahí. Miren cómo dice, lo voy a leer acá para que aquellos que están aquí lo puedan escuchar. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Olfa. ¿Perderás, hermano Josefina, una batalla si Dios está en medio de ti? No. Su amor no lo va a permitir. Dice aún más el versículo. Se deleitará en ti como con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Gloria al nombre del Señor. Ese versículo nos muestra el amor de Dios.
Él está más que dispuesto a hacer lo que sea por salvarnos, por darnos el gozo del cielo, por estar en nuestras vidas y por ayudarnos en este caminar que a veces puede pensar uno o puede vivir la experiencia de que sea difícil. Pero Dios nunca nos dejará. Miren lo que dice Lucas 13:34. Hablando allí Jesús, algo que nosotros hemos escuchado aún en las historias de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Era cierto eso? Sí, era cierto. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cómo? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. ¿Y cómo termina el versículo? Y no quisiste. ¿Estará pasando eso hoy también? ¿Cuántas veces Dios ha querido, verdad, juntarnos debajo de sus alas? Pero quizás no hemos querido o no se lo permitimos. Y Dios está diciendo lo mismo que le dijo a Jerusalén: óyeme, yo quiero tenerte aquí debajo para que tú estés calientito, para que tú te sientas seguro, para que tú sientas mi protección, mi cuidado, que no importa el guaraguao, el águila, lo que sea, que llegue, yo te protegeré. Y miren que he visto gallinas bravas de verdad. Las he visto bravas. Es uno que es más grande que la gallina como 30 veces. Y se acerca, ¿y qué te hace, Yolanda? Muchacho, si no te cuidas, te vas a casa con unos cuantos picotazos buenos. Yo era uno cuando niño le tenía miedo a las gallinas que estaban echadas. Las experiencias mías no fueron muy buenas porque mi abuelo tenía un gallinero y a mí me encantaban, y me regaló un gallo de esos manilas preciosos que son como gris, bien grandotes, y yo estaba loco con mi gallo, pero había una gallina que estaba loca con él también, y cada vez que yo me acercaba, me daba hasta dentro el pelo y yo salía cogiendo. Y cuando tuvo su pollito, ni se diga. Y mire qué ejemplo usa Dios. Y yo no sé si tú te has visto bajo las alas de Dios, pero es ahí donde Él te quiere. No sigas corriendo. Hay pollitos que se creen independientes a veces, ¿verdad? Y esos son los pollitos que usted los vio hoy, y mañana cuando está la gallina, que se supone que estuviera con 10, ¿con cuánto está ahora? Con 9. Porque no se quedó cerca de mami para protegerse. Y nosotros no podemos hacer lo mismo. Nos ponemos a la merced del enemigo y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Apocalipsis 3:20 es uno de los ejemplos más poderosos que tiene la Biblia al concluir la historia de este mundo. En cuestión de las iglesias, en este caso la iglesia laodicense, Dios hace un llamado y nos deja saber cuán disponible Él está para acercarse a nosotros, y nos deja saber que Él desea acercarse a nosotros. Pero la decisión no es de Dios. ¿De quién es? De nosotros. ¿Qué hace Dios? Nos demuestra su amor para ver si eso nos conmueve y nos lleva a acercarnos a Él. Dice aquí en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Óigame, esa cena tiene que ser rica, exquisita, en el sentido de que no solamente de lo que se estará preparando, sino en la presencia de quién estarás comiendo. Mira el caso de Zaqueo. ¡Qué privilegio! Zaqueo, hoy en tu casa voy a comer, voy a visitarte, ¿me dejas entrar, Zaqueo? ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, claro que sí. Cambió la vida de Zaqueo después de ese encuentro. O sea que en el encuentro con Jesús también nuestras vidas cambian. Nosotros le amamos a Él, según Juan
4:19, vaya conmigo, allí está la respuesta. Nosotros le amamos a Él. Vamos a ir a 1 Juan 4:19. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. ¿Amaste tú primero a Dios? No. Cuando tú naciste, ni sabías que Dios existía. No es hasta el momento que tus padres, o quizás tu abuela, tu abuelo, empezaron a hablarte de Dios, que tú conociste a Dios. Y empezaron a decirte, como hacía mi mamá conmigo y con mis hermanos, de historias bíblicas que te demostraban el amor de Dios por ti. Dios se acerca a ti primero. Dios busca la forma de llegar a tu corazón. Y ustedes todos han experimentado eso en algún momento dado. Y lo importante es no que lo experimentemos una sola vez. ¿Cuánto tiempo debemos experimentar? Siempre. Siempre debemos experimentar. Vamos a leer 2 Corintios, avanzando, 5:14 al 21. Miren qué maravilloso versículo hay allí hablando acerca del amor de Dios. 5:14 al 21. Segunda de Corintios 5:14 al 21. Voy a leer por aquí para que todos puedan escuchar. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién debemos vivir? Dice aquí Pablo. Para aquel que murió y resucitó. ¿Y cómo se llama Él? Cristo Jesús. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocemos según la carne. Ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Versículo 18. Quien nos reconcilió consigo mismo, ¿por medio de quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quiénes? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué bueno que es así. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que, ¿qué somos ahora nosotros? Embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. ¿A quién usted representa? A Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando aquí está hablando es irresistible, lo que está diciendo que el amor de Dios nos obliga, nos lleva, nos constriñe, porque es algo que, ¿cómo podemos enfrentar eso? El amor de Dios. Mire ver que cuando usted reciba la eternidad, cuando Jesús regrese por segunda vez y nosotros ascendamos al cielo, y digo nosotros, todos aquellos que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, ascendamos al cielo para encontrarnos con Jesucristo al aire, y cuando hayamos hecho el viaje de llegar a la Nueva Jerusalén, nosotros vamos a decir, ¿cómo yo llegué aquí? Yo no merezco esto. Mira qué maravilloso es esto, qué precioso es esto. Pero Dios nos lo da porque nos amó primero. Y en sus planes estaba demostrar su amor, no solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús, sino de lo que vendrá después. Por la eternidad recordarás cuánto te amó Dios. Y gloria a su nombre por eso.
No solamente el amor de Dios actúa para obligarnos a tomar una decisión, sino que también nos transforma. Porque cuando uno mira el amor de Dios, nunca será igual. Aquel soldado que se habla en la historia de cuando se permitió al caer o darle la oportunidad a la iglesia a entrar a Rusia, y se estaba predicando en un coliseo, un soldado fue impresionado por el amor de Dios porque alguien puso en su pecho una página de la Biblia, y esa página era de Juan y tenía el capítulo 3 y terminaba la página con 3:16. Cuando él llegó a su casa, que está mirando esa hoja porque ya se habían acabado la Biblia y estaban entregando hojas sueltas, a una persona se le ocurrió en arrancar las páginas de la Biblia y dárselas a la gente, y al soldado le puso una en el pecho y él disimuladamente escondió la hoja. Pero cuando leyó ese versículo, él no fue igual. Se preguntaba, ¿cómo es posible que Dios me amó tanto? Miren cómo soy yo. Miren lo que he hecho. Sin embargo, la próxima noche fue y entregó su corazón a Cristo Jesús. Es el testimonio del pastor Mark Finley. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios también, al ser expresado, nos da una misión para cumplir. Y esa misión para cumplir es predicar este evangelio. Dios nos motiva a aceptarlo, a ser transformados, pero también nos pide que seamos testigos, seamos embajadores. Y es necesario que esa gracia sea recibida y demostrada con una acción de gratitud al Dios del cielo. Porque entre todas las cosas que Él les pidió que ellos predicaran ese evangelio. Y hoy tú y yo tenemos la misma razón. Por el amor de Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros, tenemos que dejarle saber a otros cuánto Dios también les ama a ellos. Porque es una respuesta que es necesaria de parte nuestra. Nosotros no podemos recibir un amor y quedarnos callados. Yo recuerdo cuando niño, mis vecinitos tenían, no sé si alguno de ustedes sabrá lo que es eso, pero tenían unas pistitas de carros eléctricos. Eran de los primeros que habían salido, que uno ponía el carrito, tenía una patita en el centro, uno ponía eso, era como un imán en la pista, y la electricidad hacía que ese carrito se moviera, y bien rápido que se movía. Yo iba a su casa a jugar, eran muchachos mayores que yo, como mis hermanos, me llevaban 5 o 6 años, pero a mí me encantaba verlos jugar a ellos, y de vez en cuando me dejaban a mí jugar, a correr el carrito. Era como si fuera un control de mano, como si fuera la parte de abajo de un revólver, y usted hundía, y eso era lo que le daba gasolina al carro. Y entonces lo que jugábamos era quién llegaba primero a la meta y cuántas vueltas. Ellos hacían las reglas, yo no las entendía mucho, pero trataba de participar. Y recuerdo que la primera Navidad que pasé en Nueva York, en 1975, cuando abrí la caja, Fernando tenía una pista de esa. ¿Usted se cree que yo me quedé callado? Todo el que llegó a casa sabía que yo tenía una pista. Y le dejé saber a mis vecinos que yo también tenía una pista. Y que la mía era mejor que la de ellos, pensaba yo. Desde esa no me dejaron jugar más con ellos. Pero yo me disfruté la mía. Yo me disfruté la mía con mis amiguitos que no tenían, y ellos venían a mi casa a jugar conmigo. Y yo no me pude quedar callado. Yo estaba tan emocionado con lo que había recibido. Mi abuela me llamó materna, yo le expliqué, abuela, mira lo que papi me regaló, y mami. Y así mi otro abuelo paterno también, y yo era loco anunciando lo que me había pasado. Y fíjense cómo me impresionó que ahora, después de unos cuantos años, yo todavía le estoy contando la historia. ¿Cuántos años? 47 años. Más o menos. Sin embargo,
Cuando Cristo nos impresiona con el regalo más grande que nos dio, nosotros no podemos quedar callados tampoco. Nos motiva el amor de Dios, ¿verdad? No solamente a recibirlo y ser transformados, sino también a compartir ese evangelio poderoso que Él nos ha dado. Dice Juan 14:23, por favor vaya conmigo y ya estaremos concluyendo, donde dice allí: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en Él. Amar a Jesús, entonces, hermano querido, implica obedecer no solamente a sus mandamientos, sino también a la última orden, que fue la gran comisión. Y tenemos que asegurarnos que eso siempre pueda ser algo que nos motive cada día a seguir predicando este evangelio. ¿Qué implica ser esclavos de Cristo? La palabra de Dios dice en Juan 8:34-36, dicho por Jesucristo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué vino Cristo Jesús a hacer? A darnos libertad. Entonces, si hemos recibido la libertad, somos verdaderamente libres. Pablo y Timoteo, por ejemplo, dicen claramente que eran siervos de Jesucristo. Y lo decían con tanto gozo. Eran esclavos, porque no es lo mismo ser un esclavo de alguien que te maltrata y que constantemente quiere usarte, que ver a alguien que te ama y te da más beneficios de lo que tú mereces. Y Pablo entendió eso, porque a pesar de que Pablo persiguió aún a Cristo, porque no estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a aquel que ellos servían, cuando conoció a Jesús, ¿fue Pablo igual? No. Ahora no se avergonzaba del evangelio, sino que predicaba con gran poder. En la matutina, Dios nos cuida. Hay una cita poderosa que dice lo siguiente: los que expulsan la iniquidad de sus corazones y extienden manos en ferviente súplica a Dios, recibirán la ayuda que solo Dios puede darles. Se ha pagado un rescate por las almas de los hombres para que pudieran tener la oportunidad de escapar de la esclavitud del pecado y obtener el perdón. Y no solamente el perdón, la pureza y el cielo, porque Dios te ha querido dar el paquete completo. Los que frecuentan el trono de la gracia para ofrecer peticiones sinceras y fervientes en procura de sabiduría y poder divinos, no dejarán de ser siervos de Cristo, activos y útiles. ¿Qué no dejarán de ser? Siervos de Dios, activos y útiles. Termina la cita diciendo: puede ser que no posean grandes talentos, pero con humildad de corazón y firme confianza en Jesús, podrán hacer una buena obra al traer almas a Cristo. No necesitas un gran talento para dar testimonio. Alguien puede pensar que después de aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador, después de ser transformado por el amor de Dios, hasta ahí ese es el paso que yo llego. El próximo no me conviene mucho, que es el de testificar. Pero yo quiero decirte que testificar es bien sencillo. A veces no tienes que ni hablar. No tienes que hablar. A veces simplemente por hacer algo, sin darte cuenta, pueden haber muchos observándote y tomar una decisión por Cristo, por observar lo que tú has hecho. ¿Qué te motiva en este mundo y en este día, en este tiempo? Confiamos que es el amor de Dios. Ha sido demostrado de una forma increíble hacia nosotros. Ahora, si el amor de Dios se ha expresado, ¿cómo estás expresando tu amor a Dios? Es importante que lo podamos hacer. Que esa motivación por el amor de Dios pueda llegar más allá de lo que yo pueda imaginar, de lo que yo pueda pensar.
y pueda yo recibir respuestas poderosas y sorpresas poderosas cuando llegue el cielo. Mientras tanto, yo necesito motivarme por el amor de Dios, tener un resultado de un servicio amante a ese Dios del cielo, porque Él también mostró ese servicio hacia mí, y finalmente ser un siervo y esclavo de Jesucristo. Y digo las dos palabras porque en griego se interpretan de la misma forma, doulos, que es esclavo, y estamos hablando de un siervo de Jesucristo. Cuando tú eras siervo del pecado era muy difícil eso. Era la peor condición en que te podías encontrar. Pero al aceptar a Jesús como tu Salvador, te convertiste en un siervo de Jesucristo, de aquel que quiere lo mejor para ti y que ha pagado el alto precio con un amor que jamás comprenderemos, ni aún por la eternidad, porque cada día en la eternidad estaremos descubriendo cosas nuevas del amor de Dios. ¿Quieres tú cada día ser motivado por el amor de Dios? Yo te invito a que así lo seas. Y no solamente te concentres en las dos primeras porciones, sino que también permitas que tú demuestres tu amor a Dios, sirviéndole de todo corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Oramos. Querido Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por el llamado, por el acercamiento. Gracias porque motivaste a otros a que llegara a nuestra familia, quizás a nosotros mismos, para hablarnos de tu amor. Y te damos gracias, Señor, porque tratando de contemplar tu amor y ver cuán grande es y cuán profundo es, como seres humanos podemos pensar que es profundo, pero la realidad es que es mucho más profundo de lo que podemos imaginar, porque tu amor no tiene fin. Queremos suplicarte que cada día nos motives, nos muevas con tu amor a no solamente ser transformados, no solamente servirte, sino también amarte con todo nuestro corazón. A ti entregamos nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Vamos a cantar el himno para concluir en esta mañana. Aquel que dice, vamos por aquí rapidito. 107. Gracias, hermana. Vamos a estar de pie. Canto el gran amor.